Bueno, estamos de vuelta y tenemos con nosotros a Rodrigo Medinilla y a Urko Mauduit. Dímelo tú, Urko. Mauduit. Bienvenidos, contadnos, sin más, adelante. Directamente. Bueno, llevamos el área de tools de Big Web Animation Studio. Faltan otros compañeros que no han podido estar, porque también si no sería esto un poco el popurrí, que pues está Ruimán y está José Palazón. Además de la parte de sistemas, Cristina lleva la parte también de control de usuarios de plataformas y Laura, que lleva la parte de producción de personal. O sea, el equipo es mucho más grande, pero bueno, por tiempo, gente de vacaciones y vueltas, nos ha tocado un poco a nosotros dar la cara en cuanto a pipeline y tools y dar un poco de visibilidad a una parte que normalmente es invisible. O sea, si nuestro trabajo está bien hecho, no lo ve nadie, que es la clave, ¿no? Entonces, solo se ve la parte de toda la gente que vendrá después, todos los profesionales y artistas que vienen después, que es con un trabajo maravilloso, el color, el acting y demás, pero nosotros estamos ahí en las sombras haciéndole su vida más sencilla, ¿no? En muchas ocasiones trabajamos sobre el proceso de trabajo y en otras trabajamos sobre la herramienta que usan para seguir el proceso de trabajo. ¿De acuerdo? Antes que nada voy a definir un poco cómo va a ser la charla. La charla vamos a hablar de lo que es inicialmente un pipeline a nivel genérico. Después hablamos sobre el pipeline concreto de Petso, muy rápidamente, porque nos interesa tampoco entrar demasiado en detalle en esa parte. Enseñaremos lo que es un pipeline real, con todas las capas que entraña, de que es mucho más profundo de lo que la gente normalmente suele entender lo que es un pipeline. Y después intentaremos hacer unas demostraciones sobre todas las capas de tools que tiene una producción como es Petson and Findus en Big Web Animation Studio. Vamos a hacerlo en riguroso directo, con acceso directo a las máquinas reales, con los botones de verdad, con los clics en lo que tiene que ser, y en sistemas remotos, o sea, ni siquiera están físicamente en el estudio. O sea, ahí vamos a hacer una columpiada muy buena y esperemos que todo vaya como debe. Vale. Si algo falla, no es representativo de la producción real. Efectivamente. Efectivamente. Bueno, tradicionalmente un pipeline se considera que es la evolución de las fases de trabajo de una producción. Voy a decirlo como un matiz de la parte simplificada. Siempre se ha visto de que pues, un personaje, un asset, pues hay una fase de concept, después se modela, después se hace un asset sheet. Voy a ir saltando, por ejemplo, a un personaje, por ejemplo. Partimos de que un personaje empieza en una fase de concept, con lo cual se determina cuál es su forma en cuanto a dibujos y demás. Después pasa a una parte de asset sheet para tener una plantilla en la cual un modelador pueda efectuar el modelado de ese personaje. Después se hace el modelado propiamente dicho, que tendríamos, esto digamos la vista con modelado. Podríamos incluso verlo con una preview de geometría. Tiempo real, todo esto es navegador. Yo para que lo sepan que esto no es Blender. Pero va viendo las fases de trabajo respecto a ese personaje. Después tiene Blend Shape en el caso de que lo requiera, en este caso no es necesario. Y el Rig, que va a efectuar todos los controles. Serían las fases de trabajo de un personaje. ¿Vale? El personaje más importante de la serie, la gallina. La gallina es la protagonista. Eso mismo hay que efectuarlo. Por eso tradicionalmente se ve el pipeline como una evolución de tareas, únicamente de tareas. Y un tipo de vista esquemática más o menos como sería esta, ¿no? Tenemos los assets tipo personaje, tipo props, tipo sets, que se van mezclando en algo que se llama layout, que es donde empieza a hacerse la composición de la escena y se va a efectuar el trabajo de cámara, posicionamiento de cámara, de ahí pasa a animación, de ahí pasa a Light Render Compo, que aquí lo veremos como LRC. Después se pasará a la parte de render y a edición final, sonido, efectos y toda la parte. Este es el concepto clásico de un pipeline. Lo que pasa es que un pipeline realmente es mucho más. Para que veáis una idea, un tipo de personaje, nosotros tradicionalmente solamente vemos concept, pero realmente cuando nosotros definimos una tarea de pipeline, tenemos que determinar el concept, qué departamento lo va a efectuar, qué perfil laboral lo va a utilizar, porque la gente de recruiter tiene que hacer la búsqueda de ese personal con un perfil curricular, experiencia y demás. Hay un software asignado para trabajar en esa fase de trabajo. Hay una serie de herramientas que el departamento de desarrollo tenemos que dotarles para que puedan trabajar más fácilmente. Un equipo de trabajo, unas carpetas en el servidor para ese tipo de asset, un naming convention y un estado de validación que dice quién da el último visto bueno en función del tipo de tarea. Pues multipliquemos esto por cada tarea, por cada tipo de asset, por cada elemento. O sea, de aquí salen miles de tareas. Entonces, hay que tener en cuenta de que todo este diseño de no solamente cómo se llama concept, sino qué entraña el concept, quién lo efectúa y cómo se elabora, forma parte del diseño de pipeline, ¿no?
Tradicionalmente también se ve, tenemos aquí arriba el esquema que vimos anteriormente y debajo vemos un poco su traducción dentro de lo que es el desglose de tareas. Todo esto tiene que estar interconectado porque cuando nosotros pasamos de concept a asset sheet, es una tarea sencilla porque a fin de cuentas solamente pasamos una ilustración. Pero tenemos que darle a concept la capacidad de grabar en una carpeta concreta dentro del servidor con un nombre concreto en el servidor, porque la siguiente tarea no va a ir a la carpeta a buscarlo. Un sistema se lo va a abrir automáticamente y para eso tiene que haber sido grabado en su carpeta exacta. Para evitar errores humanos a la hora de grabar, nosotros en el proyecto de desarrollo le efectuamos una serie de herramientas. No solamente por apertura, sino por chequeo, trabajo dentro del trabajo y el siguiente. Las primeras tareas son más 2D, con lo cual funcionan mucho más ajenas a un pipeline pesado, como podría ser un pipeline de 3D, y tienen tareas mucho más ligeras, que siempre son OpenAir y Saber para que puedan grabar y abrir en las tareas concretas, y herramientas de visualización, por ejemplo PMT, para tener todo el feedback que todos los miembros del equipo van a llevar a cabo respecto a esas tareas. Con lo cual, los cambios de estado, que es lo que vemos aquí, estas tarjetitas, quedan dentro de un contenedor para que estas miles de tareas nunca queden perdidas y la gente pueda hacer un control de producción de todo el proyecto en sí mismo. Muy bien. Estas tareas, ahora vamos a ver un ejemplo, principalmente en una tarea de las complejas, que es la layout, que es cuando nosotros vamos a empezar a darles tratamiento pesado a una producción, ¿no? Como es Petson and Findus. Para que nos hagamos un esquema, aquí tengo también a Urco. Bueno, vemos la parte de preproducción, son todos los assets con sus tareas. La parte de producción, que son las tareas de animación, layout, las dos tareas de animación, el fixing, que efectúa correcciones sobre elementos de animación o pequeños ajustes, FX de shot en el caso de que tenga efectos, en el caso de Pets and Findus son FX pintados que van colocados encima del elemento a lo de composición. Light Render Compo, que es un departamento gigantesco. Luego tenemos a Antonio, que nos hablará sobre todo el Kung Fu que entraña este departamento, que es monstruoso. Y finalmente Compo lo tenemos puesto como dos tareas, aunque en la práctica se digiere de forma unitaria, pero tiene tareas independientes dentro de lo que es el sistema de control de producción para poder hacer un control sobre la evolución de todos estos trabajos. ¿Vale? Dentro del pipeline se define que la herramienta de trabajo va a ser Blender en todo producción. Esta es una de las grandes claves de Petson and Findus, un poco lo que lleva que estemos justamente hoy aquí, de que usamos Blender y no en otros pipelines que nos encontramos que Maya aparecería por aquí, nos encontramos que Unity empezaría a aparecer en alguna fase, por ejemplo, entre su tracker, y los elementos de compo, pues aparecería Fusion, Nuke u otros elementos que se encargarían de la parte de composición, ¿no? Una vez están todos los shots, claro, las máquinas son diferentes que deben tratar este tipo de tareas, puesto que a fin de cuentas los requerimientos de hardware son diferentes. En Petson también se nos viene una complicación adicional y es que tenemos que ser capaces de trabajar tanto en in-house en el estudio como también en remoto, con lo cual la parte de pipeline se nos complica todavía más porque todas las tools deben funcionar desde cualquier parte del mundo, en tiempo real, y la premisa es como si estuvieses en el estudio. O sea, no podemos alterar el funcionamiento de trabajo. Finalmente, cuando los shots están listos en cuanto a compo y están ok, pues pasan a la fase de edición, que ya no es por shot, sino es episódica. Con lo cual, a partir de ahí, si entra DaVinci, a efectuar un poco la edición del metraje en 4K, no nos olvidemos de esto, para que puedan efectuar el cierre del episodio y poder llevarlo a cabo. Tengamos en cuenta también de que no se efectúa un episodio, otro episodio, otro episodio. Se hacen muchos en simultáneo. Con lo cual, todo esto va a estar entre una maraña enrevesada de tareas abiertas que nos obligan a ser muy cuidadosos a la hora de trabajar con las tareas asignadas. Vamos a tener un ejemplo, este shot. Este es un shot de unas famosas gallinas. Vamos a irnos a la tarea de layout. Aquí ya hemos mencionado que solamente hay dos assets vinculados, que es el background 2D y los personajes, en este caso son gallinas, para efectuar el montaje. Hay que tener, ya Carlos dejó entrever el trabajo que hay que hacer, que se hace con las 3D cards. De hecho, es un trabajo muy bueno en cuanto a rigging y al control de todo su contenido. Y es que los sets no siempre aparecen físicamente en 3D y se utilizan para el render. En muchas ocasiones se utilizan solamente los sets para dar soporte
para que se hagan las 3D CAD y podamos a partir de ahí crear esa estética de fondo dibujado que pueda ser utilizado después en composición para poder generar todo lo que es el acabado visual que vaya en concordancia con el proyecto. Por lo tanto, el trabajo de las cámaras y las 3D CAD es capital para el acabado visual que tenemos y nos obligó mucho a tener un trabajo de rigging muy fino con los estándares de la máquina de capas de Disney para poder controlar todos los elementos de las capas que van a estar metidas dentro de estas 3D CAD. A partir de ahí, pues, es más un elemento más tradicional en cuanto al trabajo de elementos, salvo por el tamaño. Partimos del hecho de que las 3D CAD, al ser una producción en 4K, tienen una resolución monstruosa y son elementos realmente muy pesados que tenemos que ser capaces de gestionarlos con soltura. Vale. Urco lo tenemos por aquí. Vale. Los sistemas de tools están compuestos en 4 niveles. Aquí empezamos un poco la complicación técnica. Hablamos antes de que el artista de promedio, todo esto es invisible para ellos, porque son máquinas que suceden a escondidas del trabajo artístico, pero están a un clic de que funcionen. Una tarea, como por ejemplo podría ser layout, o vemos que una tarea, layout, animación, light render compo, tiene conectores de entrada-salida. O sea, esta tarea, el resultado de esta tarea lo va a coger la siguiente tarea para hacer su parte de trabajo. Aquí he hecho una simplificación porque tampoco es lineal, porque el layout genera unos cachés intermedios que después le inyecta animación, hay procesos intermedios, hay muchas cosas, pero lo que yo simplificar para explicaros un poco las capas que están por encima y por debajo ocultas. Hay una capa de contexto a nivel Gran Studio, que es el sistema de control de producción, que va a tener toda la información, que es que va a contener toda la información global del proyecto. En el caso, por ejemplo, de un shot, tenemos alguno por aquí. A ver, aquí tenemos un shot. Va a saber qué asset tiene vinculado este shot, cuánto dura, quiénes intervienen, qué permisos tiene cada persona, en qué estado se encuentra. O sea, tiene toda la información global que va a tener para producir. Entonces, es importante. Control de ficheros, las granjas de render, a fin de cuentas están por ahí para procesar en segundo plano. Y un sistema de gestión de colas también que funciona en paralelo a la granja para efectuar subtareas de la parte de plataforma. Esto ocurre internamente dentro del estudio. Ahora veremos la aplicación práctica. El sistema de conexión, principalmente son 2 sistemas, Hydra y Corona. Su principal función es que los sistemas de los artistas estén actualizados. Partimos de que nuestro universo es 283 LTS. No existe nada posterior a eso. O sea, que a medida que hay overlay, yo no lo sé. Porque no podemos estar mirando hacia adelante porque si no nunca fijamos nada. Entonces, tenemos que estar siempre bajo este marco y no podemos salirnos de él. Porque si nosotros cambiásemos esto, la mitad de las tools empezarían a fallar, tendrían problemas, se desactualizaría un artista respecto a otro y cuando tenemos 100 personas trabajando en distintas fases del pipe, pues claro, no podemos estar alterando las herramientas de cliente. Con lo cual, aparecen herramientas de contexto, concretamente estas 2, que su función es alimentar de que los artistas estén en su última versión y con los ficheros realmente necesarios para poder trabajar. Y después tenemos una última capa dentro del propio artista que va a tener herramientas que son de uso cotidiano. Scorpio es la herramienta de OpenAI Saber, que están aquí fuera. No están en Blender por una serie de cosas curiosas de Blender, que fue una de las cosas que nos obligó a investigar muchísimo sobre cómo efectuarlo y finalmente, en lugar de hacerlas internamente a Blender, tuvimos que hacerlas fuera por algunas incompatibilidades respecto a algunas librerías. Pero bueno, en 280 y no sé cuánto posteriores, 290, seguro que era superado, pero vivimos en el marco temporal de 283. Preview Manager y una serie de herramientas que están disponibles para que los artistas trabajen. Vale, voy a explicar rápidamente lo que nos va a enseñar Urco, que es la evolución de layout respecto a las tools que nos va a enseñar y a partir de ahí pasamos para que Urco nos las enseñe directamente. Para que alguien pueda trabajar en layout, partimos del hecho de que tiene que poder abrir la escena. Esa apertura se hace por medio de una petición en primer lugar a la PMT para que le diga, oye, ¿qué shot tengo disponible? Una vez la PMT dice qué shot tiene disponible, le va el enlace a los ficheros de almacenamiento. En simultáneo, le pregunta a Corona si este usuario está actualizado. Si no está actualizado, Scorpio le cambia al Blender y le cambia todas las tools de contexto para que nadie esté fuera de línea.
A partir de ahí, una vez los elementos están almacenados, se lo pasa a Hydra e Hydra se lo copia los ficheros de producción al usuario. Y entonces abre la escena. Todo esto pasa a Honduras en un botón de Open. En el caso de que la escena no esté creada, pasamos al siguiente punto, que es la construcción de la escena. El sistema conoce todo este entresijos de lo que necesita para ser abierta, pero no existe fichero. Entonces, el fichero localmente recolecta lo necesario y construye la escena. Se trae la cámara, se trae los assets, prepara todo para que el artista, una vez abre, tenga todo lo necesario para trabajar. Una vez dentro, entran las herramientas de trabajo. Nosotros, de hecho, con Juanjea, hicimos un panel nuevo dentro de Blender que nos obligó a construir una build propia, tener que compilar nosotros mismos, para tener un panel donde tengamos un toolset, una serie de herramientas que depende de qué artista seas, van cambiando. Hay herramientas de animación, herramientas de layout, de lighting y demás. Que son herramientas de trabajo que le aportamos a cada artista para que pueda trabajar. Y finalmente, una vez ha hecho su trabajo, se pasa una serie de checks, porque partimos del hecho de que lo que tú abres es lo que alguien ha grabado. Entonces, el check de la pantalla layout es para asegurarnos que el siguiente departamento va a tener lo que necesita para poder operar. Entonces, esos chequeos le dicen al artista si es OK o tiene que hacer una modificación o ha incumplido por algún motivo algo que pueda dar problemas aguas arriba. O sea, un naming convention, la colección donde está el asset, pues no es correcto su nombre, algo que pueda dar un error a la hora de poder trabajar. Aún así, las colecciones y tal las crea automáticamente la tool de construcción. Pero por si fuera algo, este elemento chequea. Y finalmente, graba para que el siguiente artista pueda trabajar con los mismos elementos del sistema. Y notifica a la PMT de que este usuario ha acabado su trabajo. Entonces, el siguiente usuario puede continuar con la siguiente fase de trabajo. Esto es un resumen muy a lo burdo de cómo se efectúa. Cada artista, cada departamento, cada supervisor van haciendo sus peticiones en una fase preliminar de un proyecto de lo que creen que deben necesitar para hacer una producción. Muchas veces se hereda de producciones anteriores, las necesidades que ya están claras que se quieren. Dicho ha sido uno de los grandes riesgos de Blender, porque el Blender nos ha obligado a programar desde cero. No había histórico en el estudio de uso de Blender. Había un histórico de necesidades que venían de todos los años de producción que Bwater lleva. A veces sabía que necesitaríamos un opener, un constructor, una serie de checker, pero no estaban programados. Entonces, sabíamos el qué, pero aún no estaba claro el cómo. Entonces hubo que empezar a programar todas estas tools acorde justamente a esas necesidades que sabíamos que iban a estar. Y además con esa intención de poder hacer que Bwater crezca abaratando costes, como comentó Angélica, y de ahí donde apareció Corona, como un elemento para poder generar una versión de cada pipeline que pueda ser reciclada para siguientes versiones. Con lo cual, sí, Corona... el nombre ha tenido mala pata, ¿eh? Sí, el encargado de naming es Ruimán, es muy creativo con los nombres. Pobre Ruimán. Sí. Tenemos Cambullón, que es un sistema de intercambio. Tenemos el medianero. El medianero, que media entre los sistemas y la granja de render. Sí. Entonces, hay las que riman para los nombres. Todos los nombres canarios. Pero luego es muy sufrido, luego él es muy sufrido. El tío es un amor. Sí, luego curra mucho. Rodrigo, dale caña, pasa a Urco que no... Cierto. Bueno, os paso con Urco para que os enseñe esta parte de aquí y él os pueda un poco comentar los detalles y podéis ver chichas sobre cómo operan. Bueno, mientras yo opero puedes hablar, puedes seguir. Ah, perfecto. Te paso la pelota. Vale, pues comparto pantalla. Ahora sí, tiene que dejar de compartir Rodrigo. Vale. A ver. Ahí ya está. Listo. Ahí. Comparto pantalla. Listo. Vale. Esto es riguroso directo, o sea que allá vamos. Hydra. Venga, para aquí. Hydra. Vale. Es como una presentación muy seria y muy esto, pero a ver, yo creo que, por ejemplo, para el estudio nosotros somos los super tacañones. El pipeline es tacañón, tiene un naming convention, tiene todo esto, y los artistas no quieren de naming convention ni de nada. Entonces, nosotros las tools necesitan ese naming convention y nosotros tenemos que hacer que sea fácil para ellos también. Vale, yo lo que he preparado, bueno, estoy en casa, en local, en Navarra. El estudio está en Tenerife. Al lado. Eso es, ahí al lado. Entonces la prueba va a ser... 700 kilómetros. Exactamente, va a ser directa. Como ha comentado Rodrigo, cuando Blender, aquí nosotros tenemos
un icono de Blender que se crea, bueno, hacen Ruimán y José Palazón, ya para cuando yo entré, yo he sido el último que entraba un poco en cadena, y ya tenían el pipeline muy bien diseñado y, o sea, lo gordo, el core, ya estaba activo. Y es la leche porque, o sea, Blender, no tienes tu Blender, sino que Blender se baja también. O sea, se baja la versión del estudio con los plugins del estudio, con todo. Lo que Corona hace es un poco, te unifica Blender con lo que tienen en el estudio. A base de tiempo, cuesta un poquito más abrir, pero él se va a encargar de comprobar que tienes todo lo que el estudio está actualmente usando. Las tools, todo. Y cuando nosotros desarrollamos una nueva tool, también se baja. O sea, tú reinicias Blender y ya tienes esa nueva tool. Entonces, todo esto, lo que hace por dentro es barbaridad. Pero bueno, para nosotros es más sencillo porque le damos al icono y bueno, esperamos un poco y Blender sale actualizado y funcionando. Esto es lo que nos gustaría tener a todos. Ya, claro, aquí no bueno, estamos bajando Blender, estamos bajando Blender y todos los sistemas intermedios. Sí. Bueno, él comprueba que te falta algo, si lo que te falta es lo que te baja, lo hace relativamente rápido para todo lo que hace, pero bueno, esto es una de las quejas también de, o sea, los usuarios comparando con una apertura normal es un poquito más lenta, entonces dicen, joder, ¿por qué no se abre? Digo, no sabes lo que hace, no sabes lo que te está haciendo por dentro esto. Pero bueno, Blender es el Blender del estudio, con todo lo que eso conlleva. Tiene un panelito directo aquí. Y las tools, diferenciamos tools entre tools de pipe y tools por departamento. Son diferentes, o para nosotros son diferentes. Claro, yo me veo aquí, vosotros no sé si veis. Claro. Sí, se vale. ve. Vale. Por ejemplo, esto viene de Juan Gea, yo creo, ¿no? Toolset, Toolset. Sí, Toolset. Vale. Y de Juan Fran Mateo, que estuvo ayer también. Ese, y él ese es el motivo por el cual hemos tenido que recompilar un build propio para obligar que Blender nos deje entrar ahí. Pero viene muy bien. Bueno, nosotros los ADD-ONS también los hacemos respecto a lo que nos han dicho esto y luego salen aquí todos ordenaditos. Entonces, para ellos, o sea, para el estudio fue muy bueno porque sale todo como si estuviera ya en Blender. Es una maravilla. Claro, era el espacio que faltaba, que es lo que estuvimos hablando. Normalmente lo tienen así. Pues este es el Mine, que son las tools más potentes, que ya estas son de pipe y tienen eso, conexión con todo el otro mundo, que es la estructura y todo lo demás. Y luego cada departamento tiene sus tools. Pues cosas que ya el departamento necesita para automatizar cosas o para que se le haga la vida más sencilla. Pero bueno, como no hay mucho tiempo, lo que vamos a hacer es abrir una escena, literal, y abrirla, meterle algún asset y cerrarla. Y poco más. Pero bueno, vale. Yo os quería enseñar aquí que no tengo nada. Que esa escena que voy a abrir no tiene ficheros. No está en Navarra. Entonces, esta tool, que es el Project Browser, es la de apertura y cierre, ¿vale? Y está suficientemente integrada en Blender. O sea, para alguien que viene de fuera, pues le das aquí, le das el botón, ya estoy, ¿vale? Pero es Qt y Qt conectado tanto con Blender como con todo lo demás. Pero bueno, la sensación es que te parezca que es lo mismo, porque eso también es muy potente para que luego vayas a Maya y tengas la misma tool, claro. La misma, de apertura y de cierre. Entonces vamos a los shots, puedes abrir tanto assets como shots, animation, era de layout, entonces ponemos layout, es un open y el capítulo es el 316 de layout y el shot. Por aquí detrás está haciendo peticiones al sistema de control de producción para averiguar, llenar de información estos paneles. Entonces, averiguar qué hace type, de qué fase. Sí. De ahí el tema de pipeline que está haciendo esa conexión entre sistemas. Tenemos 6 minutillos. En cuanto yo le doy a esto, vale. Lo que hace es conectarse con Hydra. Hydra se conecta con se conecta con la PMT. ¿Qué necesitas? Necesito esto, no sé qué. Hydra, bájamelo. Hydra se lo baja. Empieza a bajar.
Y lo hace automáticamente. Y enseña el tamaño de los ficheros para que la gente se ría, se eche la risa. Sí, bueno, o sea, Petson es una barbaridad lo que ocupa. A ver, va bajando, va Así, subiendo. en ese clic se ha bajado ya 700 megas. Sí, 600. Entonces, 675. Vale. Entonces, a partir de ese momento ya puede operar dentro de esa escena. Vale, una vez que estoy aquí y ya me ha bajado todo, yo puedo abrir esta escena. ¿Vale? Hacemos un inciso rápido. ¿Ves que pone V1R8? En producción nunca sobreescribe el fichero uno sobre otro. Siempre se generan versiones consecutivas. Porque tienes que tener la capacidad de volver atrás o un poco tener una capacidad de revisión. Por eso hay un naming que controla tanto la plataforma como las tools, de tener versión, revisión y whip. Con lo cual, tú cuando trabajas tu control S es un whip. Cuando lo lanzas para que alguien corrija es una revisión y cuando está lista es una versión. Te permite un poco controlar todo eso. El Open me ha bajado la R08 y la V01, que es la publicada, ¿vale? Y aquí viene la escena. Esta es la escena, es con una 3D card y con las gallinitas. Voy a poner en Eevee para que la veáis un poco. Vale. Vale, una vez que tenemos la escena, aquí ya, pues el layoutero, pues anima o hace lo que... Vale. Vale. Y aquí ya le dejamos al artista que haga su trabajo, todo esto. Vale. Otra tool que funciona también bastante conectada con PMT y con todo es el Scene Composer. Este es para traerse assets a la producción. Está conectada con la PMT, entonces si hay una producción nueva, un asset nuevo, pues aquí aparece y se puede integrar en la escena, ¿vale? Pero siempre va mediante tools, porque necesita estar interconectado todo. Vale, si yo quiero subir... Pues no Lo sé. que quería decir, Urco, es que, a ver, alguien podría irse a Appen y vincular un asset nuevo. Sí. Pero el problema es que ni las bases de datos se enterarían, tendría que Eso poner el naming convention, ¿sabes? Sí. Tiene capacidad de fallo. Entonces, para evitar esos problemas y que alguien pueda meter la pata porque escribir rápido, siempre se le da una tools para evitar capacidad de error. Sí. Porque tú cometes un error con un asset y te enteras 2 meses más tarde cuando llega a compo. Y tienes que deshacer atrás muchísimo trabajo para poder corregir. Sí, el pipeline un poco lo que se encarga es de que esta escena, por ejemplo, tiene una estructura bestialmente rígida y un naming convention bestialmente rígido. Si no se llama así, las siguientes tools pueden fallar. Y eso es un poco nuestro quebradero de cabeza, porque cualquiera puede cambiar el nombre, yo hago doble clic, cambio el nombre y ya esto no va a funcionar. Entonces es un ratón gato, jugamos entre developers y artistas. Si yo meto una nueva, claro, le va a poner el nombre bien, va a dejar, pues eso, la 6, que es la que nos faltaba, y está ahí en T, aquí atrás. Ahí está, mi chicken, ¿vale? Y la 6, pues también, si la quiero quitar, pues la quito y se quita. ¿Vale? Nosotros ponemos las tools a mano, pero eso, nuestro mayor problema suele ser que igual no se usan o importas directamente un asset y también te va a funcionar. Entonces, para eso creamos también los checkers, que era una manera de comprobar o de chivateo de, oye, el naming no te lo has saltado. Y esto ha ayudado bastante a que el animador pues, no tenga que volverse muy loco, sino que le da los cheques que le salen rojos, pues tiene algo mal. Si no le sale rojos, pues oye, para adelante, a publicar. ¿Y si le sale en verde pero tiene algo más? Ya es, entonces es ahí es cuando sufrís. Ahí es cuando sufrís vosotros. Por ejemplo, si ahí le he quitado la I, ¿no? Pues seguramente el naming convention ya me lo ha cargado. Seguramente. Bueno, ahora es cuando la tool me lo dejará ahora te deja mal. Ahora te deja ridículo. Es lo que toca, Urco. Ahí está. Ahí. Vale, no está y bueno, e incluso más errores. Vale. Entonces la devuelvo a su sitio. Me sale cuando dejamos pasar un fallo fallo que más adelante cause un error, pues nos dan feedback, corregimos y se hace una iteración continua en nuestro proyecto para que cada vez todo vaya más fino. Y siempre con la intención de que el pipeline que se diseñe sea reutilizable en un futuro para otro proyecto nuevo. Entonces, el siguiente proyecto ya nace con una herencia importante respecto a tools que permiten que podamos aventurarnos en proyectos cada vez más grandes, más complicados, con un reto diferente al que tenía anteriormente. A ver, yo he trabajado en producciones sin pipe y así, y yo creo que lo que te da el pipe es posibilidad de producir con mucha más gente en paralelo.
sea, evitas mucho error humano y te hace poder, o sea, cuando estás 20 en la producción, eres capaz de, oye, tengo este error, lo corriges y sigues adelante. Pero cuando los errores son 50 al día, ya se te va la producción de madre. Y el pipe lo sujeta todo. Si el pipe está bien, sujeta y puedes paralelizar todo lo que quieras. Entonces es una maravilla. Vale. Un detalle, Entonces, por ejemplo, hay cosas que no hemos hablado. Por ejemplo, vemos que en las carpetas de atrás pone ABC. Quiere decir que por ahí hay Alembics. sí, Alembic. Dentro de la descripción de un pipeline hay que diseñar, por ejemplo, los puntos intermedios. De layout de animación no pasa solo el fichero blend, pasan muchas más cosas. Se generan cachés para agilidad, para que el animador tenga un fantasma de la parte de layout para que pueda animar encima. Todos esos pequeños flecos se van diseñando dentro del pipeline que se insertan entre los tools y tienen su espejo dentro de los ficheros, ¿no? Sí, los animadores Chicos, querían tener... Sí. Vale, Sí, vale, pues No, es porque tenemos a Raúl esperando. Sí. Y también tiene que ir Caroline. O sea, la charla es súper interesante, pero tenemos que hacer una como la que hicimos, Rodrigo. Pero ya enseñando, porque la otra vez no pudimos enseñar todavía. Tenemos que hacer una enseñando todo, ¿eh? Sí, nosotros dispuestos. Solo lo cierro, o sea, cierro la escena y veis. Sí. Claro, lo que hace automáticamente también es te saca un Playblast en Eevee, otro en material normal, entonces, y todo lo sube a la PMT y el productor lo puede ver. Entonces es como le quitas en la morralla al artista que no tenga que subir, él que no tenga que... Pues todo ese rollo. Intentamos automatizarlo. Genial. Dejas a los artistas trabajar, que es lo importante. Sí. Bueno, esa es la idea. Lo que pasa es que, bueno, es compleja. Este es un mundo. El pipe es un mundo. Vamos a pasar un segundito a la cartela intermedia porque vamos a empezar ya con la siguiente charla sobre modelado. Así que en un segundo volvemos. Muchas gracias, Urco. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Muchas Bueno, gracias. nos vemos ahora después. Gracias. Sí, nos vemos ahora después. Preguntas al final.